Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Enfoques, el primer programa del año. Les damos los mejores deseos para el año que inicia. Había mensajes a través de los textos que decían: este año te deseo salud, risas y abrazos. Creo que es un mensaje muy bonito para arrancar un programa con análisis político y de coyuntura. Hoy tenemos como invitado al economista Pablo Dávalos. Él es candidato para la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito por Pachacutic. Con él queremos hablar sobre sus diferentes propuestas. Pablo, Quito es una ciudad que necesita mucho, demanda mucho. La alcaldía es un puesto que puede generar cambios, proyecciones, planificación. ¿Cuáles son las principales propuestas de Pablo para esta ciudad? Un saludo a todas las personas, muchas gracias por la entrevista. Un deseo de todo corazón que a todos los quiteños, quiteñas y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y a quienes están en el exterior nos vaya súper bien el 2019, que sea un año pleno de realizaciones. Yo quiero agradecer a todas las personas que colaboraron con mi plan de trabajo, líderes barriales, profesionales, etcétera, porque sin temor a equivocarme, hemos revisado los demás planes de trabajo. Este es un plan contundente. Somos los únicos que estamos... ¿Este es el plan que ustedes entregan cuando... ya se entregó, está disponible al CNE cuando se inscriben las listas? Exactamente, cuando se inscriben las listas, ¿no? ¿Cómo desde la Cátedra Universitaria de Economía de la Universidad Católica empieza el trabajo en territorio con líderes barriales, líderes comunitarios? Porque hay una preocupación, yo soy quiteño, y hay una preocupación por los problemas que atraviesa la ciudad. Somos una ciudad que ha visto deteriorado casi todos sus indicadores de empleo, de seguridad ciudadana, de comportamiento social, de equidad social. Fíjate tú, este momento, Cuenca, por ejemplo, el índice de desigualdad social subió al 0,02, en Quito subió al 4,6%. Somos una de las ciudades más desiguales, con mayor pobreza extrema de todo el país. Hay que solucionar eso. Por eso, lo que te decía, tenemos un programa de trabajo para la ciudad que es contundente, creo que es el mejor. Por ejemplo, nosotros le estamos proponiendo al ciudadano de Quito, le estamos proponiendo devolverle su tiempo. ¿Cómo le vamos a devolver su tiempo? A través de la municipalización del sistema de transporte. Con nosotros, los quiteños tendrán un municipio que será a cargo de la administración, gestión y operación de transporte. Y como municipio vamos a cambiar todas esas unidades que contaminan la ciudad por buses eléctricos. Todos los buses que circularán en la ciudad serán eléctricos. La pregunta, Pablo, es muy importante esto, buses eléctricos. El tema de municipalizar el transporte, sí. Pero la pregunta que hacemos quienes vivimos en Quito, quiteños o no quiteños como yo, es ¿dónde están los recursos? ¿Cómo conseguir los recursos cuando tenemos un municipio que tiene una enorme cantidad de personal? Ha habido críticas sobre el enorme municipio, sí, en personas que tenemos, que pueden ser todas muy buenas, pero no hay presupuesto para la ciudad, en donde la mayor parte del presupuesto se va en gasto corriente y en sueldos. Efectivamente, ¿no? Quiero decirte que quiteños son todos los que viven, aman, sienten esta ciudad independientemente de dónde hayan nacido. Así que eres quiteña, eres tan quiteña, ¿no?, como cualquiera de nosotros, porque somos una ciudad generosa, solidaria, amable, convivial. Esta ciudad da espacios y oportunidades a todo el mundo. ¿Cómo vamos a financiar los buses eléctricos, los más de 1.200 buses eléctricos? Los vamos a financiar con un proyecto de cambio climático, de mitigación del cambio climático. Le vamos a entregar a Naciones Unidas y a los fondos climáticos del ambiente un proyecto donde decimos nosotros los quiteños nos comprometemos a dejar de emitir más de 1 millón de toneladas de CO2, necesitamos ayuda, necesitamos
necesitamos compensación. Existen los denominados mecanismos de desarrollo limpio. Entonces tenemos el proyecto, tenemos, si tú quieres, toda la armazón conceptual y teórica para negociarlo en Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están buscando este tipo de proyectos porque el calentamiento global es en serio. El calentamiento global está poniendo en riesgo la vida humana sobre el planeta y nosotros como quiteños nos integramos a esta corriente. Entonces, cuando me dices de dónde vas a obtener los recursos, te digo, vinculándole a la ciudad a las estrategias que luchan contra el calentamiento global. Ahí nosotros, con esos recursos, fondos GEF, fondos climáticos mundiales, vamos a financiar la transición que implica pasar de un transporte de motores con combustible como diésel y gasolina a motores eléctricos. Un transporte limpio, amigable, ecológico, sustentable. Pero lo más importante es que nosotros vamos a extender el metro a lo que es el Comité del Pueblo, La Bota, Carapungo, Calderón. Y tenemos también una estrategia de financiamiento para eso. La estrategia de financiamiento para eso es negociar mediante los acuerdos de las alianzas público-privadas con las empresas privadas para que construyan las paradas. Nosotros hacemos el túnel como municipio, ponemos 100.000 personas y ahí en esas paradas puede funcionar cualquier tipo de almacén, etcétera, ¿no? En conformidad con los acuerdos. Que se financien en base a los centros comerciales bajo la tierra, no puede ser en Taipei, el mejor centro comercial de Taipei está bajo la tierra. Si hubiéramos hecho eso aquí en Quito, el metro nos habría costado la mitad. Imagínate, tú vas a una parada, tienes ahí un centro comercial muy bonito, un patio de comidas, todo lo que tú quieras, bajas y abajo está el metro. Y tienes 100.000 personas que utilizan eso. Entonces, con eso podemos bajar los costos y podemos dar servicio de transporte a sectores como Carapungo, como Calderón, etcétera, ¿no? Lo que significa que ya no van a operar las empresas privadas de transportes. Salen las empresas privadas de transporte, ya los buses no van a cruzar el hipercentro y la Pablo, ciudad. Hay varias cosas. Es importantísimo el transporte. Todos pensamos que debemos mejorar el transporte público, dejar nuestros carros en casa o no tener carro y movernos en transporte público. Exactamente. ¿Qué pasa con el tema seguridad? Uno tiene miedo de subirse actualmente trole, ecovía, bus, por temas de seguridad. Veamos de la seguridad también con el sistema de transporte, porque todo es integrado. Imagínate en los barrios, incluso en los barrios más alejados de la ciudad, imagínate una parada de bus con un panel electrónico que te dice a qué hora llega tu bus, con un botón de pánico, con cámaras que están conectadas al ECU 911 y con iluminación a lo largo de toda la cuadra, y después de 2-3 cuadras tienes la siguiente parada de luz. Imagínate, si tú quieres, todo un sistema integrado donde el transporte también te da seguridad. Imagínate que los ciudadanos tienen una aplicación en el celular que está conectada al 911 y cuando detectan, qué sé yo, situaciones anormales o ciudadanos en riesgo o en peligro, inmediatamente se contactan para una atención inmediata. Entonces creo que la estrategia de seguridad es transversal, si tú quieres. Un sistema de transporte que defienda a las mujeres, un sistema de transporte que sea amigable con los niños, que sea amigable con y lo que los pasa en otras mayores. Ciudades cercanas. En Medellín la gente está orgullosa de su transporte público y lo cuida. Y por lo Aquí tanto, tenemos que hacer lo mismo. Hay que trabajar en... Pero tenemos que, si tú quieres pensar de una manera diferente, las empresas privadas no pueden manejar el transporte de la ciudad. La caja común no es una solución. La única solución la estamos planteando nosotros, la tiene Pablo Dávalos. La única solución es la municipalización con un cambio integral e integrado. Y se habla de conseguir fondos en Naciones Unidas por el tema cambio climático y llegar a generar espacios en donde sí entra la empresa privada, generar centros comerciales bajo la tierra, efectivamente. Y ahí tienes un sistema de transporte amigable con una tarifa de 30 centavos, ¿no? Y sobre todo que satisface la necesidad de transporte en función del siglo XXI, en función del futuro. Por fin la ciudad de Quito tendrá un sistema de transporte Ahora, ¿cuánto tiempo le toma esto? Porque eso es inmediato. Uno escucha las ofertas. Eso es inmediato, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso es inmediato. Vamos a empezar sobre todo con el corredor que empieza con, la digo de Vázquez, empieza con Carcelén Bajo, etcétera. Tenemos un sistema de vías articulados que lleguen por la Avenida América, de la Avenida Occidental o Avenida Mariscal Antonio José de Sucre hasta Quitumbe. Eso es inmediato. Empezamos los procesos de negociación de los buses eléctricos. Con el presupuesto municipal compraremos los primeros buses eléctricos, sobre todo para el sector de Carapungo, el sector de Cutuglagua, etcétera. Vamos a construir un túnel debajo del Parque Metropolitano del Sur para empatar el sur de la ciudad con el Valle de los Chillos y con el aeropuerto, para que desde el sur tú puedas ir en cuestión de 20-30 minutos al aeropuerto de la ciudad. Vamos a buscar el financiamiento también para ampliar el metro hasta Tababela, de tal manera que de Tababela
Paralela, Tumbaco, Cumbayá, tú hagas 20, 25 minutos, ¿no? Sobre todo la gente que vive en Tumbaco, sector de Puembo, Tumbaco y demás, que utilizan sus autos y colisionan los autos a las entradas de la ciudad, qué sé yo, la entrada a Guayasamín, la Granados, etcétera. Si tienes un servicio de metro que te pone en 10 minutos... de cercanía. ¿Cómo la idea es, puede ser multimodal, pero estamos pensando en un metro para mantener el paisaje intacto, si tú quieres, y para darle velocidad. De tal manera que en cuestión de 20 minutos desde la terminal de la Río Coca, tú estés en el terminal de Tababela. Son propuestas muy ambiciosas. Es el tema pero la de ciudad necesita movilidad. Soñar, la ciudad necesita soñar. Yo tengo otras propuestas, por ejemplo, el Banco de la Ciudad. El Banco de la Ciudad que le permite generar créditos a la microempresa al 8%, ¿no? O el Banco de la Ciudad que le da crédito a la gente para que compre su casa. ¿Y sería también municipal? Municipal, por supuesto. Pero si estamos hablando de que el municipio tiene demasiados empleados, ¿cómo volver? No, y ahí tenemos, verás, el Banco Municipal se financia con la negociación de la cartera vencida. El municipio tiene alrededor de 400 millones en cartera vencida. De pagos de predio, patentes, exactamente, en fin. Vamos a negociar esa cartera vencida con el sistema financiero y con esos recursos vamos a constituir el Banco de la Ciudad, y el Banco de la Ciudad va a financiar, por ejemplo, la compra de casa al 5% de a 20 años, de tal manera que tu cuota de renta, tu cuota de arrendamiento se parece mucho a la cuota que vas a pagar por tener tu departamento, tu casa propia. Y eso va a dinamizar a la ciudad. Tenemos más de 20.000 empleados municipales. A esos empleados municipales los vamos a poner a trabajar en los barrios, mediante el proyecto del gobierno barrial, que legalicen los barrios, que hagan proyectos para los barrios, etcétera, porque necesitamos barrios que tengan gestión propia, si tú quieres, un proyecto... ¿Y cómo generar recursos del municipio y dejar de depender del Estado, que vemos que tiene problemas? Todo eso también queremos hablar de la parte económica, nuevas medidas, el tema de subsidios, combustibles, en fin, pero cómo lograr autofinanciamiento como municipio de la ciudad en poquísimo tiempo más poblada del país. El banco de la ciudad, aparte de créditos, van a manejar la liquidez. Con el Banco de la Ciudad vamos a pagar nómina, vamos a pagar contratistas, vamos a pagar proveedores, vamos a pedirle al Estado que nos permita utilizar el dinero electrónico, vamos también a hacer emisión de bonos de desarrollo local a través del banco, las casas de valores, etcétera, y vamos a utilizar criptomonedas. Vamos a ser la primera ciudad que va a utilizar criptomonedas para darle liquidez a la gente. O Bitcoin. No, tipo Bitcoin, Ethereum, etcétera, ¿no? Vamos a ponerle a Quito en el siglo XXI. O sea, a Quito en el siglo XXI, pues debemos confiar en Quito y en la administración. Efectivamente. Si no, las Bitcoins no funcionan, como ejemplo. Pero ya están funcionando. Ya hay, yo me quedé asombrado otra vez, una vulcanizadora en el sur de Quito con un letrero de 1,5 metros que decía se aceptan Bitcoins. Es decir, pero esas no son monedas emitidas por el municipio, en este caso el propio municipio. Los bitcoins son emitidas por la gente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear lo que se llama un wallet, una billetera para alojar dentro de esa billetera estas monedas virtuales o criptomonedas que son el futuro, ¿no? Todavía ni siquiera entendemos como ciudad qué significa eso. Son el futuro y hacia allá se mueve el mundo. Se mueve el mundo. Ahora, volviendo al tema económico, Pablo, hemos vivido últimas medidas, subida de combustibles, buscar eliminar subsidios. ¿Qué está pasando en el país cuando además estamos a las puertas de elecciones locales? Creo que Quito tiene que convertirse otra vez en el referente de la ciudad. Quito tiene que otra vez convertirse en el centro de la política, y en ese sentido Quito creo que tiene que reaccionar frente a estas medidas. Hay que derogar estas medidas. Estas medidas le están haciendo mucho daño al país. A nivel macroeconómico van a desgarrar, por así decirlo, el tejido social, van a provocar que muchos empresarios, en vez de invertir este año, decidan no invertir, otros decidan colocar sus recursos fuera, y Quito tiene que movilizarse. Quito tiene que movilizarse. ¿Qué debería hacer el gobierno central para conseguir recursos? Si tiene una deuda gigantesca, tiene miles de empleados y tiene que dar incluso a todos los municipios dinero. Primero, decir las cosas como son. No le mintamos al país, no trabajemos con mentiras. El subsidio a los combustibles no llega a los 1.200, 1.300 millones. No es de 4.000 millones de dólares como está diciendo el gobierno. La eliminación de los subsidios le representan al gobierno no más de 400, 500 millones de dólares. Yo no sé cómo el gobierno con 500 millones de dólares quiere pagar sueldos cuando cada mes tiene que pagar como 700 millones en sueldos y salarios. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que dialogar. Dialogue con nosotros, por ejemplo, que somos del Foro de Economía Heterodoxa. Yo hablé con el presidente el mes de enero, le dije, tome presidente, aquí tiene un plan de trabajo para reactivar el país.
dialogue con su sociedad, dialogue con su pueblo. Está haciendo malas cosas, señor Lenín Moreno. Escucha a la gente. Hay medidas alternativas. Primero, baje el IVA del 12 al 10% para darle liquidez a la gente. Segundo, cree un banco de exportaciones e importaciones, un Eximbank ecuatoriano. Tercero, hable con los chinos. Dígales a los chinos, ¿saben qué? Les voy a pagar, pero no en los 8 o 10 años, les voy a pagar en 15 años, ¿no? De tal manera que tenga liquidez, si se quiere. Cuarto, renegocie los contratos petroleros. Les estamos dando demasiado dinero a esas empresas que negocian los contratos petroleros. Renegocie los contratos con las telefónicas. Si usted renegocia, señor Lenín Moreno, con las telefónicas, tiene inmediatamente $1.000 millones. Tiene el doble de lo que usted puede recaudar subiendo las gasolinas y castigando al pueblo ecuatoriano. Pero si Pablo Dávalos busca inversión extranjera, ¿cómo cambio contratos que ya están firmados? ¿No generó mayor inestabilidad y desconfianza en el país? Sea petrolera, sea telefónica, sea lo que sea. Los mismos mecanismos que hay a nivel mundial. Contrata una casa de inversión, paga el contrato a valor presente, ¿no? Y con los nuevos valores, si tú quieres, tienes mayor recurso. Eso lo hacen las empresas todos los días, absolutamente todos los días. Todos los días se renegocian contratos a nivel mundial y nadie está hablando de inseguridad jurídica. En Estados Unidos hay una negociación todo el tiempo de contratos. Eso es lo que tiene que hacer, porque las condiciones cambian, ¿no? Y cada actor económico busca maximizar. Entonces, la historia, si tú quieres, y la economía no están petrificadas, son cambios, siempre son dialécticas en ese sentido, ¿no? Hay alternativas, hay que decirle a la sociedad ecuatoriana que estas medidas no son necesarias, que hay otro tipo de medidas. Pero no es positivo para la sociedad sincerar la economía y quienes por A, B o C tenemos la posibilidad de pagar efectivamente, no ser subsidiados, podamos soportar a las otras personas que necesitan subsidio. Lo primero que tenemos que hacer si queremos subsidiar, si queremos sincerar la economía del país es pagar impuestos. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las cámaras empresariales en este momento? Se perdonaron a sí mismas más de $4.000 millones, ¿no? Para no pagar impuestos. Eso no es sincerar la economía. ¿Por qué tenemos un hueco fiscal tan grande? Porque no estamos cobrando impuestos. ¿Por qué no estamos cobrando impuestos? Sobre todo las grandes fortunas. Porque hemos creado una ley que protege a esas grandes fortunas. Estoy absolutamente de acuerdo en sincerar la economía. Empecemos sincerando la economía, que paguen los impuestos esas grandes fortunas. El señor Fidelegas, la familia Aljuri, no sé, esas grandes fortunas cuya responsabilidad fiscal no llega al 2%. ¿Cómo es posible que el ciudadano que en este momento me está escuchando, nos está compartiendo con nosotros este espacio de entrevista, ese ciudadano pague 10%, como menos 10% de impuesto a la renta? ¿Y cómo es posible que el señor Fidelegas, por ejemplo, ¿no? dueño del Banco del Pichincha, o la familia Aljuri, no lleguen a pagar ni siquiera el 2% de sus ingresos? Habría que chequear cuánto pagan sus empresas. No te estoy diciendo porque estoy chequeando, porque estoy con datos. Es más, he hecho un modelo matemático que se llama modelo Hirschman, ¿no? Hirschman, para ver justamente eso, porque soy académico, porque estoy trabajando con las cifras todo el tiempo, ¿no? Yo publico papers y demás. ¿Y qué ocurre también con repatriar los capitales que se robaron, que están fuera? ¿Es posible o no es posible? No hay un solo dólar que hayamos recuperado. No se ha recuperado, pero ¿cómo lograrlo? ¿Qué posibilidades hay de lograr detectar esos capitales? ¿Sabes el temor que yo tengo? Que esta gente que le hizo tanto daño al país, que se llevó los capitales, regresen ahora como inversión extranjera directa. Como no sabemos, entonces tú, claro, puedes constituir con una banca de inversión. Ya es algo bueno. Claro, pero mira, se roban el dinero, lo depositan afuera y después vienen como inversión extranjera directa y se llevan lo que construimos. Un ejemplo. Entonces, construimos hidroeléctricas que nos costaron 11.000 millones, con sobreprecio y todo. ¿Quién nos garantiza que las personas que extrajeron recursos de ahí de manera ilícita, los colocaron en el extranjero, ahora quieran regresar como inversión extranjera a la privatización de esas eléctricas? Imagínate, y tienes al señor Santiago Cuesta ahí en el gobierno diciendo que quiere privatizarlo todo. ¿Quién nos garantiza que tengamos una especie de repatriación espuria de capitales, si tú quieres, ¿no? Hay una serie de elementos. Lo que me refería es cómo lograr detectar plata que fue robada a los ecuatorianos y traerla. ¿Sabes que teníamos un proyecto de ley que lamentablemente no se aprobó para hacer justamente eso? La Asamblea tenía un proyecto de ley, pero vino un señor que se llama César Montúfar y dijo: con este proyecto de ley va a salir libre Glass, y ese proyecto de ley se cerró.
Pero teníamos un proyecto de ley para tratar de recuperar esos recursos, pero lamentablemente los políticos ahora, se pusieron de acuerdo e impidieron que se apruebe ese proyecto de ley. Pero es factible y habría que revisarlo durante este año. Ahora, Pablo, también volviendo al tema municipal, ¿qué concejales están acompañando a Pablo para el municipio? Porque fuera de micrófonos decíamos, hay tantos candidatos, sí, que de mi parte que ya me perdí. O sea, sé que hay 18 candidatos a alcaldes, 17 a prefectos, pero concejales son muchísimos. Gente joven, gente de barrios. En el sur está una joven de 24 años, su madre es dirigente del sector de Ibarra, que se llama Carolina, ¿no? Ella está en el sur. En el centro está Julio Neira, que también es joven, tiene menos de 30 años, pertenece a los colectivos LGBTI. En parroquias está un dirigente indígena que se llama Jaime Paucar. En el norte está Patricio Domínguez. Es gente nueva, son rostros nuevos, es gente del pueblo, es gente que está ahí, es gente que participa por vez primera en política, que dicen, Pablo, si tú estás de candidato, te hemos visto, queremos apoyarte, y está con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo gente nueva, tengo gente que está construyendo desde abajo, desde el pueblo, gente que vive en los sectores. En el sur, Miguel Aldaz es un dirigente obrero, además, que está trabajando en su barrio, es gente reconocida en su barrio. Igual en el centro de la ciudad está Dolores Nazate, que es una artista popular, por ejemplo. Estoy muy contento por el acompañamiento que están haciendo estas personas. En el distrito norte, por ejemplo, está Janet Benavides del Comité del Pueblo, está Guadalupe y está Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, que es el que actúa en las películas, en la última película de Julio Jaramillo, que es hijo de Julio Jaramillo, está conmigo, está en el Distrito Norte, ¿no? También está de candidato a concejal. Es decir, son gente joven que quiere hacer un cambio y una replanificación de esta ciudad. Queremos agradecer a Pablo Dávalos, con él hemos hablado de varios temas. Uno, sus propuestas para la ciudad como candidato a alcalde por Pachacuti y listas 18. Él es muy claro al hablar sobre que su eje será fundamentalmente el tema movilidad, municipalizar todo el transporte público del Distrito Metropolitano, hacer una serie de elementos, traer buses eléctricos, ampliar el metro para diferentes sectores, propuestas que están en la mesa y a través de eso también garantizar mayor seguridad. Una serie de propuestas que hay que analizarlas, mirarlas con cuidado y tomar decisiones claras como quiteños o quienes vivimos en Quito. Pablo dice, eres quiteña, yo soy cuencana, vivo más de 20 años en la ciudad capital y quiero a mi país. Quito, Cuenca, Guayaquil son ciudades que a uno le duelen y quiere ver cómo se proyectan y avanzan en base a buenas administraciones. Además, Pablo Dávalos ha hecho un análisis de las medidas económicas. Él considera que no son positivas eliminar subsidios, piensa que hay otras posibilidades de hacer cambios con contratos con telefónicas o petroleras para garantizar mayor ingresos al Estado y también de negociar con China. Sí, algo más que quiera ver, 30 segundos para contarte una pequeña anécdota de la historia. Por favor. Una pequeña anécdota. Estamos cumpliendo además 2 siglos del triunfo de la Revolución de Haití. Cuando triunfó la revolución en Haití, combatieron al lado de los revolucionarios haitianos un batallón de polacos y alemanes. En agradecimiento. ¿Cuál revolución? ¿De cuál? De Haití, ¿De cuál es la de primera las revolución de Haití. Fue el primer país que se independizó. Que se independizó, que estamos hablando siglo... Sí, 1799. 18. Cuando hubo esa revolución de Salins, en agradecimiento a las tropas polacas y alemanas que combatieron en Haití, los declaró a nivel constitucional como negros. Entonces eran negros, los alemanes y los polacos. Entonces, porque no importa dónde se nace, sino dónde se sueña, dónde se vive y dónde se lucha. Eres quiteño. Muchísimas gracias. Gracias a Pablo Dávalos. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana en Enfoques. Recordamos que esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales, tanto de Telesucesos como de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.